Hola a todos, nuevamente bienvenidos a su canal de Filósofo Internacional 2.0. Y vamos a hablar el día de hoy específicamente de la reunión que hubo hace unos días entre Antony Blinken y el Papa Francisco. Y déjame decirle que los temas en conversación centrales de esa reunión fueron China y Venezuela, señoras y señores. La crisis en Venezuela fue uno de los temas centrales de las reuniones de este lunes en el Vaticano del secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, quien conversó por 40 minutos con el Papa Francisco. El líder de la diplomacia estadounidense se reunió también con el número 2 del Vaticano, el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin y el arzobispo Paul Gallagher, quien maneja la relación exterior de la Santa Sede, y analizó con ellos la situación de Venezuela, también la situación de Siria, del Líbano, de Bielorrusia y de Etiopía. Así lo informaron las fuentes estadounidenses. Él les reiteró el apoyo de Estados Unidos para que haya un retorno de la democracia a Venezuela. Según él, dice: nuestro deseo de ayudar al pueblo venezolano y reconstruir su país, aseguró a la prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. La Iglesia Católica juega un papel clave en Venezuela, donde la administración del demócrata Joe Biden ha adoptado un enfoque más discreto con respecto a la del expresidente Trump, quien impuso un número de sanciones amplias y amenazó con deponer a la fuerza al presidente usurpador Nicolás Maduro, cosa que nunca llegó gracias a la rata de Guaidó, porque por 3 veces le íbamos a dar pin, pero no. Como siempre, Guaidó se nos echó para atrás. Bueno, cierro paréntesis. Estados Unidos considera urgente y necesario un diálogo amplio en Venezuela, con miras a celebrar elecciones libres y justas, aunque la administración Biden ha mantenido la postura de Trump de que Maduro es ilegítimo y sigue respaldando al líder Juan Guaidó, la rata de Guaidó. En resumen, Estados Unidos apoya una salida negociada a la crisis política en Venezuela, pero sigue manteniendo la presión económica y diplomática sobre Maduro, hasta que el país sudamericano celebre comicios transparentes. Blinken también discutió en el Vaticano temas de interés común, entre ellos migración, cambio climático, campaña de vacunación mundial entre el bichino, así informó la fuente. El jefe de la diplomacia estadounidense abordó igualmente el delicado tema de los derechos humanos y la libertad religiosa en China, el cual también ha generado tensiones inéditas con el expresidente El Titán del Norte. Durante la reunión con Blinken, el Papa Francisco también recordó su viaje a los Estados Unidos en el año 2015. La audiencia tuvo lugar en un ambiente muy cordial, duró 40 minutos y fue una oportunidad para que el Papa recordara el viaje que él realizó en el 2015 y le expresara su cariño y atención al pueblo de los Estados Unidos de América, aseguró a la prensa el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. Se trató de la primera reunión del Sumo Pontífice con un alto representante del equipo presidencial de Joe Biden, el segundo presidente católico de la historia de ese país, lo que debería dar inicio a una nueva era de relaciones entre los Estados Unidos y el Estado del Vaticano, tras los 4 años de tensiones con Donald Trump. Antes del encuentro del Papa con Blinken, visitó la Capilla Sistina, acompañado por una guía, y recorrió parte del Palacio Apostólico. Pese a que el presidente Biden es el segundo mandatario católico después de John F. Kennedy, la Iglesia Católica estadounidense, muy dividida, ha comenzado una ofensiva para privar de la comunión a los líderes políticos que están apoyando al aborto, y entre ellos el mismo Biden. Se trata de la primera reunión del pontífice con un alto representante del equipo presidencial de Joe Biden. Bueno, repito, segundo presidente católico de la historia de los Estados Unidos. Ok, esta es la información. Vamos a ver qué pasa. Ojalá y Biden pues entre en cintura en cuanto a los principios en contra del aborto y en contra de ciertas cosas que van más allá de la moralidad bíblica, teológica y escritural. Ojalá y se ponga en cintura y
y deje la política para los políticos. Hasta aquí les dejo la información el día de hoy. Si no te has suscrito al canal internacional, suscríbete, dale clic a la campanita, selecciona la opción todas. ¿Quieres apoyarme? Comparte esta noticia en tu grupo de WhatsApp, grupo de noticias, en tu Twitter, en tu Facebook, en tu Telegram, en todas tus redes sociales. Regálame un like. Bendiciones para todas y todos.